Hay una diferencia importante entre lo que la gente reporta y lo que las instituciones registran. La gente puede imaginar. Las instituciones no tienen ese lujo. Cada vez que un ejército documenta algo, cada vez que una agencia gubernamental financia una investigación, cada vez que un expediente judicial queda abierto sin resolución, hay una huella. Lo que vas a escuchar son casos donde la huella existe, donde hay documentos firmados, hay grabaciones que no han podido explicarse, hay investigaciones que se abrieron y nunca se cerraron. No son testimonios aislados de personas anónimas, son registros, y los registros son mucho más difíciles de ignorar. Empezamos por el caso que tiene el respaldo institucional más sólido de este video, porque sus testigos no son civiles anónimos. Son militares en servicio activo que dieron declaración formal. El 25 de abril de 1977, el cabo Armando Valdés comandaba una patrulla nocturna en el desierto de Atacama. A las 4 de la mañana, una luz de intensidad anormal descendió sobre el terreno hasta cubrir el suelo con una claridad que sus hombres describieron como la del mediodía. Valdés avanzó hacia esa luz, y en el instante siguiente, para los 7 soldados que lo observaban, dejó de estar. 15 minutos después, reapareció en el mismo punto, con una diferencia. Llevaba una barba espesa que no tenía al entrar, equivalente a varios días sin afeitar. Su reloj marcaba una fecha 7 días posterior a la del día en que habían salido de patrulla. Los 7 soldados dieron declaraciones independientes que coincidían en cada detalle. El cabo habló públicamente del incidente durante años sin cambiar una sola vez su versión. El ejército de Chile documentó el caso. Hay un detalle que los investigadores han subrayado una y otra vez. La barba no se puede falsificar. El reloj podría haberse manipulado, pero el crecimiento capilar de varios días ocurre en un cuerpo que ha pasado varios días. Y para los testigos, ese cuerpo estuvo ausente solo 15 minutos. Nadie ha explicado dónde estuvo Armando Valdés esa semana. Nadie ha explicado cómo regresó, y el expediente militar sigue siendo uno de los pocos casos de este tipo con verificación institucional directa. En 1593, Gil Pérez era un guardia de la guarnición española en Manila. Estaba en su puesto. En el momento siguiente, no lo estaba. Ese mismo día, en Ciudad de México, apareció un hombre con uniforme de infantería española que no sabía cómo había llegado ahí. Se identificó como Gil Pérez. Dijo que hasta un instante antes había estado en Manila, de guardia, que no recordaba ningún viaje. La distancia entre Manila y Ciudad de México, por la ruta del Pacífico, era de meses en barco. Las autoridades mexicanas lo detuvieron. Durante el interrogatorio, Pérez describió eventos recientes de Manila con una especificidad que nadie en México podía tener. Movimientos de tropas, decisiones del gobernador, un asesinato, información que en condiciones normales tardaría meses en cruzar el Pacífico. Meses después, llegaron barcos de Filipinas. Todo lo que Pérez había descrito era exacto. La Inquisición lo interrogó formalmente. Los registros de ese interrogatorio existen en archivos históricos accesibles. En ellos, Pérez declara que no comprende lo que le ocurrió, que cruzó algo que no puede describir. El expediente fue archivado sin resolución. 400 años después, nadie ha propuesto una explicación para cómo un hombre apareció a 14.000 kilómetros de su puesto de guardia, sin ningún medio de transporte y con información que era imposible que tuviera. El caso de Gil Pérez tiene el respaldo adicional de ser anterior a la era en que este tipo de historias se habían vuelto culturalmente populares. En 1593, no había ciencia ficción de viajes espaciales que contaminara el testimonio. Pérez simplemente describió lo que no podía explicar. El 4 de diciembre de 1872, el bergantín Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el Atlántico, entre las Azores y el estrecho de Gibraltar. La tripulación del barco que lo halló abordó el navío y documentó lo que encontró con una precisión que convirtió este caso en uno de los más estudiados de la historia naval. El Mary Celeste estaba en perfectas condiciones de navegación. Las velas parcialmente izadas, el casco sin averías, la carga intacta, la bodega contenía provisiones para varios meses.
Toda la ropa personal de los 10 tripulantes seguía a bordo. Los instrumentos de navegación estaban en su lugar. El cuaderno de bitácora registraba la última entrada el 25 de noviembre. El barco había navegado solo durante 9 días. No había señales de lucha, no había señales de tormenta, no había señales de enfermedad. No había nada que explicara por qué 10 personas abandonaron un barco perfectamente navegable en mitad del Atlántico, sin llevarse sus pertenencias, sin usar los botes salvavidas de manera que dejara rastro y sin que nadie las volviera a encontrar. Las investigaciones descartaron piratas. Nada había sido robado. Descartaron motín. No había sangre. Descartaron tormenta catastrófica. El barco no tenía daños. Cada explicación convencional generaba una contradicción que no podía resolverse. Lo que quedó fue esto. 10 personas estuvieron en ese barco hasta el 25 de noviembre, y entre esa fecha y el 4 de diciembre, cuando el barco fue encontrado, no estaban. 150 años de investigación no han producido una explicación satisfactoria. El Mary Celeste sigue siendo el caso no resuelto más documentado de la historia naval. Bruce Gernon era un piloto experimentado cuando, el 4 de diciembre de 1970, despegó de Andros, en las Bahamas, con destino a Fort Lauderdale. El vuelo debía durar aproximadamente 75 minutos. Duró 27. Durante el vuelo, Gernon encontró una formación de nubes en espiral con una apertura central que describió como un túnel. Entró. Dentro de esa formación, sus instrumentos comenzaron a comportarse de manera errática. Tenía la sensación física de estar moviéndose más rápido de lo que los controles reflejaban. Cuando salió al cielo despejado, contactó con el control aéreo de Miami. La confirmación de su posición lo dejó sin palabras. Estaba sobre Miami Beach. Había recorrido la distancia completa entre Andros y Fort Lauderdale en un tiempo que sus propios instrumentos no podían justificar. La matemática es simple y brutal. La distancia recorrida dividida por el tiempo transcurrido da una velocidad de más de 3.000 kilómetros por hora. Su avioneta tenía una velocidad máxima de crucero de 320. Incluso los aviones de combate más rápidos de la época habrían tenido dificultades para igualar esa cifra. El consumo de combustible registrado era coherente con un vuelo normal, no con 1 a 10 veces la velocidad máxima. Los instrumentos de navegación mostraban desviaciones temporales que los técnicos que los revisaron no pudieron explicar. Gernon documentó su experiencia de manera exhaustiva y pasó décadas buscando explicaciones. La única que no ha podido descartar es la que los físicos llaman compresión espacio-temporal, que el túnel de nubes generó las condiciones para que la distancia efectiva se redujera sin que la velocidad del motor aumentara. Su caso es considerado por los investigadores que estudian distorsiones espacio-temporales como uno de los más sólidos en términos de documentación y coherencia interna. En 1984, en Dodleston, norte de Gales, un maestro de escuela llamado Ken Webster encontró textos que no había escrito en los archivos de su ordenador doméstico. Aparecían de la nada, en inglés del siglo XVI. La persona que los escribía se identificaba como Lucas Weinman. Decía vivir en la misma ubicación que Webster, en la misma casa, pero en el año 1546, 438 años antes. El ordenador de Webster, una BBC Micro de los años 80, no tenía ninguna conexión exterior. No había red, no había acceso telefónico. No había ninguna explicación técnica de cómo esos textos llegaban a sus archivos. Webster respondió usando los mismos archivos. Y Lucas respondió a su vez. Describía una pizarra en su casa, donde las palabras de Webster aparecían como por magia. Para Lucas era un fenómeno sobrenatural. Para Webster era una conversación en tiempo real con alguien que llevaba 4 siglos muerto. La comunicación continuó durante meses. Lucas describía su vida cotidiana, los eventos de su época, las noticias de su tiempo. Los lingüistas especializados en inglés medieval, que analizaron los textos a petición de Webster, confirmaron que el registro era coherente con el inglés del siglo XVI.
Webster publicó los registros completos de la comunicación. Los textos originales se conservan. Los análisis lingüísticos están documentados. No hay una explicación técnica de cómo una BBC Micro sin conexión exterior recibió mensajes durante meses en inglés medieval. Esa pregunta sigue sin respuesta. Lo inexplicable es abundante y muchas veces trivial. Lo que los une es la evidencia que queda después. El expediente militar, el registro de la Inquisición, el cuaderno de bitácora. Las instituciones mienten, pero los documentos son más difíciles de borrar que los testimonios. Y hay casos donde la evidencia no es un documento, sino una persona. Alguien que apareció en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, sin explicación de cómo llegó. Alguien que traía consigo información que no podía tener. Alguien que describía con precisión un mundo que no correspondía al que tenía delante. Esas historias están en el próximo video. Y una de ellas terminó con el testigo desapareciendo de una celda vigilada sin que nadie supiera cómo.